Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos transmitiendo a distancia este programa del Colegio de San Luis. Como ustedes saben, la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 nos ha obligado a seguir trabajando en estas modalidades remotas. El trabajo de investigación continúa, todas las tareas y funciones con las que el Colegio de San Luis habitualmente se desarrolla, bueno, pues siguen en marcha. Y el día de hoy vamos a platicar pues con una de las investigadoras que más activa está siempre, no importa que esté en contingencia, es la doctora Neira Alvarado, a quien vamos a saludar en estos momentos. Doctora Neira Alvarado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy bien, Lidia, gracias por la invitación. Bueno, pues como ustedes saben, la doctora Neira encabeza varios programas. Ella es investigadora del programa de estudios antropológicos y hemos tenido ya su participación aquí en los espacios de Hablemos para platicarnos sobre su proyecto de infancia, patrimonialización, pero también tiene un proyecto muy interesante que se llama Gitanos de México. Y justo sobre esto vamos a platicar esta tarde porque, bueno, pues ella ya tiene varias entregas, varias cosas que puede irnos comentando, platicando. Primero platícanos, doctora, incluso un documental que, bueno, también ya más adelante le estaremos platicando. ¿Nos podrías contar de qué se trata este proyecto que tiene una página web, que tiene varios documentos ya de divulgación, pero bueno, en qué consistió, digamos, esta investigación? Sí, Lidia. Bueno, en primer lugar, la motivación de hacer una investigación sobre los Ludar, que es una de las poblaciones gitanas, uso el término genérico de gitano, que habitan en el país, es porque además de una relación ya de mucho tiempo con familias que dan espectáculo y circulan en el norte del país para practicar también el comercio y es una forma de vida, ¿no? La itinerancia. Entonces, a mí me parecía muy importante conocer a esta población porque son parte de México, ¿no? Llegaron en el siglo XIX y pues conocen México muy bien. Antes circulaban en el sur, en las grandes presas, después en el centro, ahora en el norte, siguiendo las obras agrícolas. Y bueno, finalmente son poblaciones que nos permiten conocer también otros Méxicos que no conocemos cuando se instalan en estos pueblos y ciudades y que mantienen una relación muy dinámica y estrecha con la población que habita estos lugares. Entonces, pues es un dinamismo muy rico el que se conoce a través de estas poblaciones, de los lugares, de los espacios, de los territorios y de la multiplicidad de formas sociales, culturales que hay en México. Hablando en específico de estas familias Ludar, lo que me parecía muy importante era conocer sus formas de organización y formas parentales, porque en la investigación antropológica del mundo sobre sociedades nómadas que se mueven, que circulan, utilizamos más el término de circulación, hemos comprendido que esta forma de reproducción es posible solamente con los vínculos parentales que existen, que son muy fuertes y que permiten la movilidad justamente. Entonces, uno de los temas esenciales era de saber justamente pues quiénes son, cuántos son, cómo se mueven y descubrir estas formas de circulación que hacen por grupos de familias y que van moviéndose por ciertas regiones del norte del país, ocupándolas, dejándolas, ocupando otras y de esa manera concluir un ciclo. Lo que descubrimos efectivamente que ya lo había yo identificado en el proyecto de peregrinaciones, que es la organización de los peregrinos, lo que permite transitar medios hostiles. Y en este caso,
Pues para los Ludar sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia hemos descubierto también que es una población en la cual se ha construido al no deseado en el mundo. Y entonces nos damos cuenta de cómo en algunos lugares también existe la estigmatización a estas poblaciones por no tener un domicilio fijo, porque los estados-nación justamente piensan en términos de poder ubicar a la gente, controlarla, etcétera, ¿no? Entonces, son muchos aspectos que la investigación de estas poblaciones nos ha permitido comprender. Por otro lado, también conocer los números que componen los espectáculos que ofrecen en estos lugares y que logran darnos a conocer que conocen muy bien ellos los gustos de las poblaciones por donde circulan, porque su espectáculo, sus números son eficaces y son números que la gente solicita. Y ellos saben muy bien cómo pueden dar, por ejemplo, en Sinaloa, un número, presentar un número, adultos o niños, porque los niños también participan, y en Chihuahua no, porque el humor, la forma de pensar los chistes y la vida pues cambia de un lugar a otro. Ellos conocen muy bien eso, entonces el hecho de que han circulado durante décadas en estos territorios pues les ha permitido conocer muy bien a los mexicanos de estos lugares, intercambiar con ellos, establecer formas dinámicas de relación y al mismo tiempo seguir con sus actividades económicas y también de parentesco. Finalmente es una población pues minoritaria, si podemos decirlo así, pero que ha influenciado mucho la vida del país a través del cine. Ellos son los que llevaron el cine con plantas de luz. Después cambiaron de 35 milímetros a los videos. Ellos mismos editaban películas porque sabían qué películas y qué fragmentos de las películas que ya existían y que eran producidas en México iban a ser motivo de ensamblar con otras escenas que fueran bien recibidas y bien vistas por la población. Entonces, pues es una población que forma parte de la historia del cine en México también, ¿no? Y en el mundo, podríamos decir, ¿no? Por estas características. ¿Cómo se organizan socialmente? Porque, bueno, hemos conocido quizá, bueno, yo recuerdo que pasaban por San Luis, quizá a finales de los ochentas, no recuerdo bien, o principios de los noventa, no, a finales de los ochentas o mediados por ahí de los ochentas, todavía en algunas colonias que apenas empezaban por la Vía Naya o por aquellos rumbos, pero hoy en día, en este siglo XXI, ¿cómo se organizan socialmente? ¿Sus niños van a la escuela? ¿Cómo se educan? ¿Cómo conviven? ¿Cómo socializan? ¿Se casan? ¿Se van saliendo, digamos, de este grupo, de esta, no sé si sea correcto llamarle, de esta tribu? Y si se quedan a vivir de manera sedentaria, si permiten casarse o vincularse con gente que no sea propiamente ludar. ¿Y qué significa la palabra ludar o de dónde deriva? Sí, bueno, son varias preguntas. Empiezo por la última. Ludar, bueno, es el autónimo, el término que ellos se dan a sí mismos, ludariasti, por hablar un rumano que se identifica también con esta lengua, ludar, con este término, pero solo lo hablan en los rituales, si no hablan el español. Y entonces estos lugares vienen de los Balcanes, pero tienen entre sus prácticas culinarias, rituales, tienen prácticas del recorrido de Rumanía a los Balcanes hacia el continente americano y México en especial. También podemos descubrir los recorridos que han hecho en el país a través de prácticas y sobre todo la comida, ¿no? Eh, ¿Cómo se organizan y cómo se reproducen? Ellos tienen una frase muy importante que es el estar juntos. El estar juntos implica estar en familia. ¿Cómo se componen las familias? Pues son diferentes grupos, ¿sí? de hermanos con sus propias familias y
con los hijos, la descendencia de estos, pero también integran a aquellos que se reconocen como parte de la familia. Esto es muy importante porque no siempre la consanguinidad, es decir, la sangre, es lo que va a permitir definir a la familia. En antropología ya los estudios de parentesco han demostrado que la sangre no determina a la familia porque existe la adopción, existen muchas figuras y que hay muchos tipos de familia también, ¿no? No hay uno solo. Entonces, es muy importante retener esto porque para ellos es eso. Por ejemplo, los rituales dedicados a los muertos son muy importantes y ahí se tiene que estar presente, porque a través de estos rituales, de los gestos rituales dedicados a los difuntos, del estar juntos, en los rituales, en las bodas, en los bautizos, en el trabajo mismo, como yo mencionaba, se van moviendo por grupos de familia, ocupando diferentes regiones hacia el norte, de Sinaloa hacia Baja California, y luego bajan otra vez, por ejemplo, establecen sus circuitos. Entonces, eso significa el estar juntos, ¿no? No podemos definir una familia en términos estrictos porque las relaciones de parentesco también están determinadas por el momento, es decir, hay alianzas que se establecen entre diferentes familias y son alianzas temporales y van a recorrer circuitos durante meses y esa es una composición familiar, ¿no? Entonces es muy dinámica la forma de interactuar, pero efectivamente los muertos permiten ubicar, digamos, sin fronteras, sin límites precisos, hasta dónde se puede extender los vínculos parentales, de parentesco. Entonces, así es como se agrupan y funcionan para la economía, para aspectos políticos también, para definir y solucionar conflictos al interior, en general para los matrimonios. ¿Cómo se casan? Es una población que es endógama y que se casa entre sí, pero hay preferencias con ciertas familias, se pueden duplicar los matrimonios también, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresando platicamos un poco más sobre este aspecto, pero también a lo mejor será interesante conocer en qué se parecen y en qué se distinguen a las sociedades mexicanas, porque también nosotros tenemos nuestras propias identidades, pero diferencias de acuerdo a la región del país. Regresamos después de esta pausa. Les recuerdo que los martes se estrena este programa por Canal 9 y al día siguiente, ya mañana miércoles, estaremos disponibles en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Una pausa y continuamos. Conoce a la investigadora Neira Patricia Alvarado Solís, quien es doctora en etnología por la Universidad de París. Sus líneas de investigación son circulación y desplazamientos en los desiertos y en el norte de México, antropología del ritual y temporalidades rituales, antropología de la infancia y ritual. Es responsable del proyecto Gitanos de México, configuraciones sociales, procesos de inmersión, transformación y dispersión. Ha tenido diversas publicaciones de artículos y libros. El más reciente titulado Infancias mexicanas contemporáneas en perspectiva. Es académica del programa de estudios antropológicos del Colegio de San Luis. Estamos de regreso y continuamos platicando con la doctora Neira Alvarado. Ella es investigadora del programa de estudios antropológicos y tiene una investigación interesante sobre los gitanos en México. De acuerdo a la página que ustedes pueden encontrar disponible sobre esta investigación, es una página alojada en el propio sitio web del Colegio de San Luis. Los gitanos llegaron a México en diversas oleadas migratorias
siendo las principales en el siglo XIX, como ya nos decía al inicio del programa, y bueno, pues algunos lo hicieron desde Francia, Grecia, Hungría, entre otros países europeos. Unos más llegaron de otros países del continente americano y conocidos genéricamente como húngaros, así se les conocían. Insisto, yo recuerdo esta presencia aquí en San Luis Potosí por ahí de los años 80, en los primeros años de los años 80. Encontramos a población rom, caló y ludar, que es de las que nos ha estado platicando en el primer bloque. Nos contabas entonces, bueno, pues cómo se casan, con quién se casan, y yo le añadiría a esta pregunta lo que te decía antes de irnos al corte, qué tanto se parecen o qué tanto se diferencian de las sociedades mexicanas, quizá incluso por regiones. Sí, como mencionaba, hay dos tipos de matrimonio, el que es entre ellos y también se casan, pero con mujeres mexicanas, los hombres. ¿Por qué? Porque hay que pensar qué es lo que se transmite a los niños. A los niños se transmite un saber hacer, un hacerse a su estilo y es la manera en que se permite la reproducción social de ellos. Entonces las mujeres mexicanas se vienen a vivir con ellos y pues se convierten en ludar, ¿no? Sobre la escolaridad de los niños también, es importante mencionar, como sucede en muchas sociedades, que es muy difícil la educación en México o en muchos países que es pensada para sociedades sedentarias. Entonces, ellos como se mueven no son aceptados en las escuelas, aunque la escuela es obligatoria, no son aceptados porque pues no tienen capacidad, cupo o cómo administrar niños temporales, ¿no? Sin embargo, ellos han solucionado esta situación cuando han permanecido muchos años en un lugar. Ahí hay generaciones que son escolarizadas, pero hay otras que no, ya cuando se empiezan a mover. Y además pueden contratar a maestros para que vayan a enseñarle a los niños la lectoescritura. Les interesa mucho saber leer y escribir nada más. ¿Por qué? Porque desde niños uno ve que son muy inteligentes en manejar los números, para hacer transacciones, que es a lo que ellos se dedican. Es un caso de figura que existe también en las poblaciones indígenas, que sabemos que los papás no encuentran benéfico muchas veces mandar a sus hijos a la escuela porque es mucho mejor que les ayuden a cultivar, a cuidar los animales, porque es una forma de enseñanza también, de aprender a hacer, a hacerse, a crecer, a fomentar un estilo de vida también y una forma de ver el mundo. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Qué es lo que los puede distinguir de los mexicanos? Bueno, para empezar, hay contextos, hay momentos en los que ellos se sienten más mexicanos que los mexicanos. Tú ves fotografías y tienen sombrero norteño, tejana. Ahora ya cambiaron al traje, ¿no? Ahora en las fiestas andan todos de traje. Entonces son momentos, ¿no? Y cambian, se transforman. Pero, ¿qué es lo que los distingue? Pues es la forma de concebirse, de vivir los espacios, de relacionarse entre ellos también, lo que cambia. Porque efectivamente ellos, como yo decía, tienen rituales y comidas que vienen de Europa Central, de Europa del Este, pero también integran las mexicanas, la fiesta de la Virgen de Guadalupe forma parte, el mole forma parte de sus hábitos, ¿no? Pero efectivamente es la forma de vida lo que cambia de los mexicanos, pero al mismo tiempo el dinamismo que se da en las relaciones entre ambos pues nos muestra de que efectivamente son poblaciones pues que son queridas en estos lugares donde no hay nada más que los espectáculos que ellos ofrecen en los tiempos que están temporalmente ocupándolos. ¿Cómo han ido adaptándose a estas nuevas circunstancias? ¿A qué se dedicaban antes? ¿A qué se dedican ahora? ¿Y qué factores han influido para que estas transformaciones se hayan dado, por ejemplo, en lo económico? Ellos llegan en una investigación como parte de este proyecto en los archivos del AGN, el General de la Nación y de Relaciones Exteriores, encontramos documentación del censo, por ejemplo, que se practicó a los extranjeros en 1932. Encontramos y ellos pudieron identificar a algunas personas y ellos entran a México con
ya practicando, ¿sí?, el espectáculo callejero, o de circo, o como domadores de fieras, o encontramos todo esto. Ellos llegaron ya con esto aquí y se reproducen, se integran en el país también con estas prácticas. Algunos eran cinematografistas también. Entonces, todo esto forma parte de la forma de ser y de las prácticas económicas, y ellos continúan reproduciéndolas, claro, innovándolas, transformándolas, porque después de los bailes con osos y changos en las calles, que en el AGN hay fotografías de esto, ellos empiezan a dar cine, producen, editan películas y las proyectan, y esto en cine de 35 milímetros, después en video, y ya cuando las videocaseteras son comunes en las casas, esta actividad deja de existir, pero innovan en los números de espectáculo, entonces son muy versátiles porque tienen una gran capacidad de conocer y de dar a conocer lo que la población le gusta. Entonces son actores, actrices, cantantes, y entonces todo esto saben cómo trabajar espectáculos y números, ¿no? Pero esto lo han hecho paralelamente también con el comercio, ¿sí?, de frutas, de comida o de autos, ¿sí?, que es una práctica también con la cual se le conoce pues en el mundo, no solo en México. Entonces ellos han sabido pues modificar y adecuarse a las condiciones, ¿sí?, a las que se encuentran. Pues ahora con el COVID obviamente que se han replegado, no han practicado, digamos, el comercio como ellos quisieran hacerlo, porque algunas familias que están en Tijuana, por ejemplo, no pueden ir a Estados Unidos a comprar los autos para venderlos. Entonces, han estado, pero muy inquietos porque como mucha población pensaba que no existía el COVID-19, y ya con casos allí, pues modificaron, como muchas familias, las relaciones parentales, es decir, con quién sí me puedo relacionar, con quién no, para proteger, vigilar, digamos, a la familia, a los niños, porque hay muchos enfermos también. Entonces, como yo pienso que como todas las poblaciones del mundo han podido adecuarse a las circunstancias, y por supuesto que a nivel económico pues no ha sido favorable, digamos, las actividades, pero bueno, pues ahí están, ¿no? Siguen organizándose, estando en familia, estando juntos, a pesar de la distancia. Es importante mencionar que ellos se reproducen de forma dispersa en diferentes países. Es decir, en México puede haber gente en Tijuana, en Sinaloa, o en San Luis Potosí, y ellos saben dónde están. Siempre se reproducen en la dispersión, o sea, es un fenómeno que se da, y ahora con el COVID-19 pues no, simplemente varía las formas de convivencia cotidiana, ¿no? ¿En qué otras ciudades tienen presencia que tú hayas detectado? Pues he circulado con ellos en varios estados de la República. Como te mencionaba, antes ellos estaban en Chiapas, en la presa Malpaso, pero fueron subiendo hacia el norte del país y ahora circulan más en el norte del país. Pero hay familias, por ejemplo, que se asientan temporalmente en la Ciudad de México, en Guadalajara, en León, en Monterrey. Entonces hay muchas ciudades donde hay población rom, ¿sí? Pero los LUDAR son los que circulan con estos espectáculos y es con los que yo estoy haciendo esta investigación esencialmente. Ahora, algo que me parece muy importante mencionar de este proyecto es que nosotros consideramos la inclusión, la participación de la propia población en el proyecto. Participaron como encuestadores, y eso es muy importante mencionarlo porque forma parte de una investigación colaborativa. Es decir, no es el investigador nada más que genera la información, que documenta y que escribe. Hay una participación a lo largo del proyecto en todos los resultados de la propia gente. Mis artículos, generalmente ellos me dicen, esta foto está mejor para que la pongas en ese texto. O sea, participan también de esa manera, ¿no? Y eso me parece muy importante porque estamos en pro de investigaciones más horizontales, ¿no?
y sin ellos pues es muy difícil generarlas. Tiene otra perspectiva seguramente, ¿no? Se enriquece, supongo yo, mucho más antropológicamente estas investigaciones. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Les recuerdo que puede comunicarse con nosotros a través de Facebook, puede dejarnos por ahí algún mensaje inbox y estaremos con ustedes a través de esta retroalimentación. Vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando sobre los gitanos de México. Continuamos. El patrimonio tangible e intangible del estado de San Luis Potosí. Una propuesta para conocer y promover el cuidado del legado natural, histórico y cultural. En los 21 meses que lleva de desarrollo el proyecto se han realizado varias acciones. Dentro de ellas están 3 reuniones plenarias caracterizadas por la transdisciplinariedad, que solo puede brindar la participación de las más de 20 colaboradoras y colaboradores de diferentes disciplinas científicas, enriqueciéndose así el conocimiento generado y su potencial utilidad. Además, junto con la realización de varias sesiones de trabajo de campo a lo largo del estado, se han levantado registros fotográficos, audiovisuales, cartográficos y aéreos de elementos materiales e inmateriales propios del patrimonio histórico, cultural y natural de San Luis Potosí. ¿Qué pasará con todo el conocimiento generado? Se dará a conocer mediante varios medios, como libros de consulta y una plataforma digital de acceso libre, con información enciclopédica, útil tanto para usuarios especializados como para el público en general. Los resultados están cobrando forma. Si quieres conocer más a fondo el proyecto, ingresa a www.colsam.edu.mx/p/fide/legado.php o espera nuestro segundo informe. Mantente conectado. Estamos de regreso y continuamos con esta charla con la doctora Neira Alvarado. Ella es investigadora del programa de estudios antropológicos y estamos platicando sobre los gitanos de México, pero este tema, ya nos decía, no es únicamente en México. Hay gitanos romaníes, ludar en México, pero también en Estados Unidos y en algunos otros países dispersos por el mundo. Antes de preguntarte, porque sé que tuviste una actividad importante en Francia, ¿qué hace que algunos se arraiguen en algunas ciudades por más tiempo? ¿Qué lo provoca o qué factores tendrían que estar influyendo? Yo creo que tiene que ver la historia también, ¿no? Las migraciones hacia el continente americano, hacia las Américas, tiene que ver con diferentes momentos históricos que están viviendo en los Balcanes y en Europa, con las reconfiguraciones políticas, ¿no? Que se dieron. Y por ejemplo, hay entre los rom, hay poblaciones transnacionales, familias, ¿sí? Que han circulado entre Europa, el continente americano, Estados Unidos, Canadá sobre todo, algunos México, pero de allí se regresan a Europa y hasta la Unión Soviética, algunos países. Entonces hay investigadores, historiadores que han seguido la huella de estas familias que emigran, ¿no? Por ejemplo, entre las familias Parisowske, que viven en las periferias de París, hay familias de los rom de México, ¿no? Y eso, bueno, yo lo descubrí con mucho tiempo después. Pero entre los ludar, por ejemplo, ellos llegaron acá, no vivieron la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, pero ellos se mueven aquí. Han ido descubriendo familias a lo largo del tiempo. Ahora con el Facebook, por ejemplo, es más común identificarse y saludarse, etcétera. O sea, perdieron contacto y luego se han Sí. reencontrado. Los ludar sí, pero se han reencontrado en el continente americano, también con otras familias en Argentina, por ejemplo, a través de videocartas que Lorenzo Armendáriz ha efectuado entre los ludar de Argentina, Chile y México, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, son fenómenos que vamos descubriendo con la investigación también y con el circular también en estos lugares donde sabemos que hay población
gitana. Entonces, ¿qué es lo que los hizo llegar acá? Bueno, finalmente huir de las situaciones que estaban viviendo en Europa. Y llegaron a México, muchos pensando que habían llegado a Estados Unidos, pero los desembarcaron en el puerto de Veracruz y después ya viviendo en este país encontraron que era un país que les permitía vivir, reproducirse, porque contrariamente a lo que pasa en Francia, por ejemplo, allá son muy vigilados, muy controlados los lugares donde se van a asentar y cada vez hay menos y menos permiso. Y a pesar de que son poblaciones que viven en el ámbito Schengen, es decir, que pueden circular en Europa, ¿sí? Por ley. De todos modos, en 2010 se dieron expulsiones, entonces una serie de contradicciones políticas también con estas poblaciones. Pues aquí no ha habido nada. ¿Por qué? Porque estas poblaciones no reivindican nada al Estado mexicano. Eso no quiere decir que no se vinculen con las instituciones de salud, de educación, etcétera, pero lo que me parece muy importante es que sí hay vínculos, no directamente, digamos, como sucede en Colombia. En Colombia, con el artículo 169 de la OIT, los ROM sí reivindican que son población colombiana y que deben ser consideradas en los presupuestos del Estado colombiano, ¿no? En México no sucede eso, no hay esa movilidad política frente al Estado mexicano, pero sin embargo existen. Tú mencionabas el término húngaro, es como se les conoce en los rincones del país, están ahí y forman parte también de este país en términos de que han inspirado las películas como Yesenia. Ellos han participado en todos estos eventos que se han hecho sobre los gitanos. Y me parece muy importante mencionar que ellos se dicen que si hay un gitano que no come tortilla, pues no es gitano. Imagínate cómo han interiorizado la vida en México, cantan música ranchera, entonces, y son excelentes cantantes, ¿no? Entonces, o sea, son muchos aspectos que nos permiten decir que ellos definitivamente escogieron este país cuando llegaron, se quedaron, los procesos de inmersión que tuvieron fueron variables dependiendo de las zonas que iban ocupando, pero con estas actividades que fueron transformando, modificando y adecuando. ¿Tú tenías previsto para este año, entre febrero y abril, varias actividades que tenían que ver con una exposición fotográfica denominada Gitanos, el pueblo de Dios, que entiendo según se llevaron a cabo las primeras previstas en febrero, pero ya por la contingencia del COVID tuvieron que suspenderse las previstas para abril? Platícanos un poco en qué consistía estas actividades, de dónde eran las fotos, quién las hizo, qué retrataban o qué retratan, porque bueno, se habrá de retomar seguramente. Claro. Bueno, la ventaja de este proyecto es que es un proyecto multidisciplinario y no solo colaborativo donde participa la propia población gitana, sino que también tratamos de vincular el arte, en este caso la fotografía, pero aquí es un proyecto, digamos, diferente, donde hemos coincidido Lorenzo Armendáriz, que es un fotógrafo, que tiene pues décadas haciendo fotografías sobre las poblaciones gitanas en el mundo, bueno, Europa y el continente americano. Esta exposición él la organizó y coincidimos en que una de las salas tiene documentos históricos de estas poblaciones, como fotografías, estas fichas donde se tomaban información de lengua, religión, señas particulares, que muy características del siglo XIX, ¿no? Antropométricas que los medían casi. Entonces, estas fichas están ahí expuestas como una manera de dar a conocer que es una población que tiene una profundidad histórica en el país y que llega con ciertas actividades y características aquí a este país, ¿no? Y las fotografías son fotografías en blanco y negro, es una obra bellísima que da cuenta justamente de esta población en el mundo, en aquellos lugares donde han estado, ¿no?
y donde también están presentes todos los miembros de las familias, adultos y niños, ¿no? Y aquí parte de la pregunta que me habías hecho. Finalmente, las actividades en Europa que hemos tenido a partir de los proyectos del Child Heritage, del proyecto Child Heritage de Infancia y Patrimonio con el IRD nos han permitido pues también explorar esta beta de la antropología de la infancia y especialmente mi proyecto, yo lo trabajé con los niños Ludar, pues tratando de ver que los niños en general, no solo estos niños Ludar, no son los niños como los vemos siempre, los niños del futuro nada más. Son personas de aquí a ahora que pueden cambiar, transformar las realidades. Lo vemos en la casa cuando nace un bebé, pues nos mueve absolutamente todo. Pero pueden transformar sus realidades y reconocer pues la agencia que tienen y en caso de los niños Ludar, los números que ellos presentan, pues la creatividad, la imaginación, la transformación, la innovación que hacen de sus números, que ellos desde pequeños saben interactuar con el público y saben dar un espectáculo que gusta y que es eficaz, ¿no? En ese sentido, ha sido mi aportación, digamos, en este proyecto internacional, en donde ha permitido también poder dar a conocer el documental, ¿sí? Con exposiciones fotográficas, un libro en donde participo con un ensayo también. Entonces, han sido muchos los resultados y que en cada momento que es posible, pues tratamos de difundirlo porque nos parece importante hacerlo no solo en el ámbito académico, sino para un amplio público, que las investigaciones tienen que llegar al mayor número de población posible como una forma de retribución, de restitución de las investigaciones a las poblaciones. ¿Qué es lo que hace un antropólogo? Conocer y dar a conocer, pero no solo en el ámbito académico. Entonces, esta asociación, en este caso con el fotógrafo Lorenzo Armendáriz, desde el punto de vista de la investigación, de la ciencia, cumple ese objetivo, la restitución de la investigación a la sociedad. Vamos a ir a una pausa y regresando vamos a ir platicando con la doctora Neira ya en nuestro último bloque, en donde, bueno, pues cerraremos este tema de gitanos de México y el trabajo que lleva haciendo varios años, no es una cosa reciente, la verdad es que le ha dedicado, porque incluso te fuiste a vivir, ¿no? Un tiempo por allá con ellos, bueno, pues todos estos hallazgos de la investigación nos los seguirá compartiendo. Regresamos después de esta pausa. Estamos de regreso con la doctora Neira Alvarado y nos está platicando sobre los gitanos de México. Hubo pues ya varios eventos en los que se socializó esta información, se compartió tanto en el ámbitos académicos como para todo público. Hay un documental del que le hemos estado pasando algunos fragmentos y que por supuesto estaremos poniendo a su disposición la liga donde lo pueden ver completo. Platícanos un poco sobre estos descubrimientos, estos hallazgos que arrojó una investigación de tantos años.
Sí, yo esencialmente lo que encuentro a nivel de la participación y la colaboración entre miembros de las diferentes familias es que encuentran un gusto por darse a conocer, participar en el descubrimiento, de darse a conocer a través de documentos, a través de la etnografía, y eso es algo muy importante que se tiene que generar en la investigación. Otro descubrimiento a nivel académico es que justamente el coloquio internacional entre Europa y las Américas nos hizo descubrir que hablar de gitanos se tenía que hacer en términos transatlánticos. ¿Por qué? Porque las migraciones de Europa, muchos hacían escala en África y venían hacia América, o de Europa hacia América. Entonces, tenemos, estamos obligados a hablar en esos términos, no hablar solamente, digamos, de los gitanos de un país o de un estado, sino darle esta dimensión internacional, porque aunque se hayan integrado a los diferentes países con las propias historias de esos países, encontramos pequeños hilos que nos van jalando hacia ciertas familias, hacia ciertos lugares, ciertos momentos, y eso es muy importante. A nivel científico nos damos cuenta que esta población ha permitido cuestionar los conceptos antropológicos como el de territorio por la misma movilidad. O sea, con ellos estamos obligados a hablar de espacios múltiples y de sociedades también plurales, ¿no? Porque intercambian con diferentes poblaciones, diferentes estilos de vida y logran también establecer estos vínculos. Entonces, la movilidad que practican estas poblaciones es otro de los elementos que ha permitido insertar esta investigación que se hace en México en las discusiones internacionales sobre los gitanos y sobre la movilidad en general. Hay algo que me parece fundamental, que no es descubrimiento de esta investigación, sino que vemos como eco, como investigadores que han abordado a poblaciones rom, sinti, slovenco en otros países de Europa, han descubierto que justamente la movilidad propicia la creación de un espíritu, si le podemos llamar así, de poder dar respuesta a los imprevistos. Y eso es muy importante, que lo encontramos solamente en sociedades nómadas, cazadores-recolectores, y que se ve aquí. Pero entre los gitanos es muy importante hacer hincapié en esto. ¿Por qué? Porque eso habla de la fácil instalación y moldeabilidad de las situaciones, que tienen de las situaciones, que pueden ser cambiantes de un momento a otro, de un día para otro, y saben cómo generar respuestas a eso. Y eso no es sencillo. En una ocasión estaba invitada por la UNAM a un evento sobre cambio climático, y hablaban mucho de los diferentes fenómenos que padecían las poblaciones, como inundaciones, sequías o expulsiones violentas a veces. Y yo les decía, bueno, pues los Ludar pueden pasar todo eso en un mismo ciclo, ¿no? Entonces estamos hablando de una población realmente que el cambio climático lo viven cotidianamente, ¿no? Entonces se piensa siempre en sociedades sedentarias, ¿no? ¿Y cómo lo están haciendo con el COVID, ya que ellos se enfrentan y son pues expertos por esta misma movilidad a reaccionar y resolver bajo presión, improvisar y creativos además, por las circunstancias que les rodean? Sí, en ese sentido pienso que las redes parentales son fundamentales para ellos. Vivir la cotidianidad con los miembros de las familias es fundamental, es una forma de hacerse ludar, de acrecentar ese sentimiento y ese espíritu. Entonces, el haber cambiado estas formas de frecuentarse es una estrategia que han llevado a cabo, ¿no? Y que les ha funcionado porque es una manera de protegerse también y de proteger a los demás. Lo entendieron mucho tiempo después, pero bueno, lo están practicando, ¿no? Y sobre el comercio, pues está parado, y definitivamente algunos han incursionado en vender en ciertos círculos algunas cosas,
pero saben también cómo moverse. Entonces, en ese sentido, es muy importante pues ir descubriendo las respuestas sociales, porque la pandemia nos sorprendió a todos, no solo a los Ludar, a los gitanos, a todos. Y las respuestas que hemos dado pues han sido muy diferentes y muy diversas. Lo que a mí sí me interesa desde el punto de vista de la antropología es poder documentar y explicar cuáles han sido los retos y cómo han respondido a esos retos que el COVID, que esta pandemia nos ha impuesto a todos, especialmente a ellos. Es decir, tenemos que reconocer la gran habilidad política que tienen para manejarse frente a todas las situaciones. Bueno, cómo han respondido a esto a nivel salud, de las relaciones parentales, a nivel de los rituales, porque si estoy hablando de que para ellos los rituales dedicados a los muertos es una forma de seguirse construyendo también ellos mismos, entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Si han, por ejemplo, implementado nuevos rituales por los enfermos de COVID-19 o no. Entonces, son de las preguntas que nos hacemos como antropólogos, como científicos, porque cada población tiene respuestas diferentes y que tienen que ver con el respeto al otro, con la integración del otro, que tiene que ver con la relación al medio, al entorno, ¿sí? Y entonces todo esto me parece que es importante ver también las adecuaciones que han hecho a la tradición. Entonces, son fenómenos cotidianos y de primer orden que como investigadores pues tenemos que documentar en las poblaciones con las que investigamos. Por último, ¿este proyecto está cerrado o sigue su marcha? Próximamente tendrías algunas otras actividades vinculadas con esta investigación de gitanos de México. Bueno, el proyecto de ciencia básica se concluyó con varios resultados. Está en puerta una publicación que sale este año, resultado del coloquio internacional. Hay varios artículos también, documentales y libros de divulgación donde participo, pero el proyecto no se cierra, al contrario, un proyecto siempre nos lleva a nuevas vetas, a explorar otros aspectos. Definitivamente un libro histórico sobre los documentos de archivo es obligado. Un libro etnográfico con los resultados de investigación antropológica también. Y bueno, paralelamente la misma gente tiene, te exige continuar haciendo cosas. Por ejemplo, hay una propuesta de una película, de un productor hollywoodense, podemos decir así. Y entonces, bueno, o sea, van naciendo otras cosas, estamos viendo si es posible o no, porque finalmente como investigador lo que uno tiene que hacer es por lo menos solicitar que la imagen de las poblaciones no sea fuera de la realidad, no esté fuera de la realidad. Entonces, bueno, y así están saliendo cosas. Por ejemplo, en Oaxaca también se pensaba organizar como lo que se hizo en la Ciudad de México, presentar el documental, la exposición fotográfica, el libro. Y bueno, estamos un poco parados por el COVID, pero bueno, esperemos poderlo hacer en otro momento. Doctora Neira Alvarado, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio y bueno, pues seguimos pendientes de lo que pudiera venir de este y otros proyectos. Gracias. Muchas gracias, Lidia. Bueno, nosotros nos vamos, lo dejamos con esta cápsula sobre la Agenda Colsan, que seguimos en actividades, recuerden, y bueno, pues nos vemos y nos escuchamos el próximo martes a través de 9TV y los miércoles en el estreno del programa en nuestro canal de YouTube. Gracias, pásela bien, soy Lidia Huache, hasta la próxima. Te recordamos que el Colegio de San Luis tiene vigente una convocatoria extraordinaria de titulación extemporánea para egresados Colsan.
La fecha límite para inscripción es el 31 de enero de 2021 y como vigencia del 1 de julio 2020 al 31 de julio 2021. Comunícate a la coordinación del programa docente que te corresponda y consulta la convocatoria en nuestra página web.